Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque traigo un chismecito jugosísimo, que sé que les va a encantar, especialmente si son fans de las telenovelas turcas y de dos nombres que seguro reconocen al instante, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Recuerdan esa pareja que nos robó el corazón en Erkenci Kuş Pájaro Madrugador? Pues hoy vamos a hablar de rumores, especulaciones y quizás, solo quizás, la posibilidad de una boda que haría temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. Así que si quieren saber todo, absolutamente todo, lo que se dice sobre Demet y Can, quédense conmigo hasta el final. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos llenos de noticias, chismes y mucho más sobre sus celebridades favoritas. Ahora sí, vamos al grano. Ya saben que el mundo del espectáculo turco es como una olla a presión, siempre está a punto de explotar con noticias y rumores. Y esta vez, el rumor que está corriendo como la pólvora tiene que ver con Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, la misma pareja que nos hizo suspirar con su química en Erkenci Kuş. Después de la serie, como saben, ambos tomaron caminos separados, exploraron nuevos proyectos y, lo más importante, encontraron el amor en otros lugares. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, una boda que fue todo un evento en Turquía. Can, por su parte, estuvo comprometido con la periodista italiana Diletta Leotta, un romance que también acaparó titulares. Pero, y aquí viene lo interesante, las cosas cambian, la vida da muchas vueltas, ¿no? Demet y Oğuzhan se divorciaron hace relativamente poco, y aunque al principio parecía que todo había terminado en buenos términos, después empezaron a surgir rumores de posibles conflictos y diferencias irreconciliables. Por otro lado, Can y Diletta también rompieron su compromiso, y aunque los motivos oficiales nunca quedaron del todo claros, se habló de presiones mediáticas y diferencias en sus estilos de vida. La vida en el ojo público es complicada, amigos. Y es aquí donde la historia se pone aún más interesante. Desde hace unas semanas, los fanáticos más acérrimos de Demet y Can, esos que nunca perdieron la esperanza de verlos juntos, han notado ciertas coincidencias y movimientos sospechosos en sus redes sociales. Pequeños detalles como likes a publicaciones similares, comentarios en cuentas de amigos en común y, lo más intrigante, la publicación de fotos en lugares que parecían ser los mismos, aunque en diferentes momentos. Sé que puede sonar a teoría de la conspiración, pero en el mundo del espectáculo, a veces, donde hay humo, hay fuego. Y los fans son como detectives, no se les escapa nada. Obviamente ni Demet ni Can han confirmado ni negado nada. De hecho, han mantenido un perfil bastante bajo en cuanto a su vida personal se refiere, al menos en lo que respecta a este tema en concreto. Pero eso no ha impedido que la rumorología se desate. Algunos medios de comunicación turcos han publicado artículos sugiriendo que ambos se han estado viendo en secreto, que han retomado el contacto y que están explorando la posibilidad de darse una segunda oportunidad. Los paparazzi, por supuesto, están haciendo horas extras tratando de captar una foto que confirme o desmienta estos rumores. La competencia está feroz. Y aquí es donde entra en juego el título de este vídeo, Boda a la vista. Sé que es una pregunta muy atrevida, pero no puedo evitar hacérmela. Si los rumores son ciertos, si Demet y Can realmente han retomado su relación, es posible que estén pensando en dar el siguiente paso. Después de todo, ambos han expresado en el pasado su deseo de formar una familia y encontrar el amor verdadero. Y quién sabe, quizás, después de las decepciones amorosas que han sufrido, han encontrado consuelo y comprensión el uno en el otro. El amor a veces te encuentra cuando menos lo esperas, ¿verdad? Claro que también hay que ser realistas. La relación entre Demet y Can siempre ha estado rodeada de mucha presión mediática. Su química en Erkenci Kuş fue tan intensa que muchos fans no pudieron separar la ficción de la realidad, y esperaban que su romance se trasladara a la vida real. Esto, sin duda, debió ser muy difícil para ambos, y quizás contribuyó a que su relación no prosperara en su momento. Si realmente han decidido darse una segunda oportunidad, tendrán que aprender a manejar la presión y proteger su intimidad. Crear una burbuja para su relación, por así decirlo. Además, hay que tener en cuenta que ambos tienen carreras muy exitosas y exigentes. Demet es una de las actrices más populares de Turquía, con numerosos proyectos en televisión y cine. Can, por su parte, ha logrado conquistar el mercado internacional, protagonizando series en Italia y España, entre otros países. Conciliar sus agendas y encontrar tiempo para estar juntos será todo un desafío.
A distancia, como dicen, puede enfriar el amor, pero también puede hacerlo más fuerte. ¿Cuál será el caso para Demet y Can? Pero a pesar de todos los obstáculos, no puedo evitar sentir una pizca de esperanza. Demet y Can tienen una química innegable y su historia de amor, aunque llena de altibajos, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Si realmente han decidido darse una segunda oportunidad, y si están dispuestos a luchar por su amor, creo que tienen muchas posibilidades de ser felices juntos. Y si no funciona, al menos lo intentaron, ¿no? Lo importante es no quedarse con el que hubiera sido. Y hablando de felicidad, no puedo dejar de mencionar a sus fans. La reacción a estos rumores ha sido, como era de esperar, de pura euforia. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y felicitaciones, y muchos fans han creado cuentas dedicadas a celebrar el posible reencuentro de Demet y Can. Es increíble ver cómo una simple noticia puede generar tanta ilusión y alegría en tantas personas. La gente realmente está invirtiendo sus emociones en esto, es como si estuvieran viviendo su propia telenovela. Pero también es importante recordar que al final del día, se trata de la vida personal de dos personas. Demet y Can tienen derecho a su privacidad y a tomar sus propias decisiones sin sentirse presionados por la opinión pública. Si deciden hacer pública su relación, será porque así lo desean, y no porque se sientan obligados a hacerlo. Debemos respetar su espacio y permitirles que vivan su vida a su manera, con o sin el ojo público siempre encima. Así que, ¿qué podemos esperar en el futuro? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Quizás los rumores se desvanezcan y Demet y Can sigan caminos separados. O quizás, para sorpresa de todos, confirmen su relación y nos regalen una historia de amor digna de un cuento de hadas. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede. Y mientras tanto, seguir alimentando la máquina de rumores con nuestras propias especulaciones, por supuesto. Pero independientemente de lo que depare el futuro, creo que es importante recordar que el amor siempre es posible. A veces las cosas no salen como esperamos, y tenemos que superar decepciones y obstáculos. Pero si mantenemos el corazón abierto y estamos dispuestos a dar una segunda oportunidad, podemos encontrar la felicidad donde menos lo esperamos. Y quién sabe, quizás, la historia de Demet y Can sea un ejemplo de ello. Un recordatorio de que el amor verdadero puede resurgir de las cenizas. Ahora profundicemos un poco más en las relaciones pasadas de Demet y Can. El matrimonio de Demet con Oğuzhan Koç, aunque celebrado con gran pompa y circunstancia, se desmoronó sorprendentemente rápido. Surgieron rumores de que las diferencias en sus personalidades y prioridades se hicieron demasiado grandes para superarlas. Algunos insiders incluso sugirieron que había problemas de compatibilidad en cuanto a sus carreras profesionales. Oğuzhan, siendo un cantante establecido, podría haber tenido dificultades para adaptarse al ritmo vertiginoso de la carrera actoral de Demet. Y por supuesto siempre existe el factor de la presión de los medios y la constante atención pública, que puede poner a prueba cualquier relación. En cuanto a Can y Diletta, su relación fue un torbellino de glamour y apariciones públicas. Pero detrás de las sonrisas y las fotos perfectas, parecía haber una lucha por mantener un equilibrio. Se especuló que Diletta, una personalidad mediática en sí misma, podría haber tenido dificultades para aceptar la intensa atención que Can recibía, especialmente por parte de sus fans. También se habló de diferencias culturales y de estilo de vida que hicieron que la relación fuera insostenible a largo plazo. Al final, la presión de estar constantemente bajo el microscopio público resultó ser demasiado para ambos. Entonces, ¿qué hace que esta posible reconciliación entre Demet y Can sea tan intrigante? Tal vez sea la idea de que han aprendido de sus errores pasados y están dispuestos a darlo todo por una segunda oportunidad. Tal vez sea la esperanza de que, después de haber experimentado el amor y la pérdida, han madurado y están mejor equipados para manejar los desafíos de una relación en el centro de atención. O tal vez sea simplemente el poder de la nostalgia y el deseo de ver a una pareja icónica reunirse, como en un final de telenovela perfecto. Pero no podemos ignorar los obstáculos que aún enfrentan. La presión de los fans y los medios seguirá siendo una fuerza poderosa, y tendrán que encontrar una manera de proteger su relación de las influencias externas. También tendrán que lidiar con los celos y las inseguridades que pueden surgir de sus exitosas carreras y su constante exposición pública. Y por supuesto tendrán que asegurarse de que realmente son compatibles a nivel personal y que comparten los mismos valores y objetivos a largo plazo. Sin embargo, si están dispuestos a trabajar en
su relación y a priorizarse el uno al otro, creo que tienen una oportunidad real de construir algo duradero. Han demostrado en el pasado que tienen una química innegable y una conexión profunda. Y tal vez, después de haber experimentado el dolor de la separación, han aprendido a valorar lo que tienen y están dispuestos a luchar por ello. En última instancia, el futuro de Demet y Can está en sus manos. Depende de ellos decidir si quieren darse una segunda oportunidad y si están dispuestos a hacer el esfuerzo necesario para que funcione. Y mientras tanto, nosotros, los fans, seguiremos observando y especulando, esperando un final feliz que nos haga creer en el poder del amor verdadero. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado los intensos rumores que giran en torno a una posible reconciliación entre Demet Özdemir y Can Yaman, alimentados por coincidencias en redes sociales y el deseo ferviente de sus fans. Discutimos los desafíos que enfrentarían debido a la presión mediática y sus carreras exitosas, pero también la esperanza que reside en su innegable química y la posibilidad de un nuevo capítulo en su historia. La pregunta clave sigue siendo, ¿podríamos estar viendo una boda en el horizonte? Solo el tiempo lo dirá. Y mientras esperamos, podemos seguir disfrutando de sus proyectos individuales y soñando con un reencuentro de Erkenci en la vida real. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este vídeo lleno de chismes y especulaciones. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can deberían darse una segunda oportunidad? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compártanlo con sus amigos fans de Demet y Can, y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos llenos de noticias, chismes y mucho más sobre sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, manténganse atentos porque esta historia podría tener muchos más giros y vueltas. No se lo pierdan.